Muy buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias locales y los eventos locales también. Pero también tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir con todos ustedes. Recuérdense que se sintonicen aquí todos los miércoles por mientras de 8 a 9. Y también asegúrese que le den un like a nuestro YouTube channel y también a Facebook para mantenerse actualizado sobre todo lo que hacemos aquí en Buenos Días Aurora. Bueno, hoy es miércoles, el 25 de mayo. Ya merito estamos a mitad de año. Aquí nos recordaron nuestro guest speaker que ya mero es el mitad de año, pero eso ya en unos días. Ya vamos a estar en junio y ya casi se acaba el año, ¿verdad? Bueno, como les estaba diciendo, hoy es el 25 de mayo y nuestra pregunta del día de hoy es ¿qué van a hacer ustedes para Memorial Day Weekend? 3-Day Weekend. Por eso, si ustedes van a hacer algo divertido o se van a ir a una parte, déjenos saber en el chat para que podamos platicar sobre eso. Ahorita estamos aquí platicando con nuestro guest speaker sobre cuando uno va a diferentes lugares donde no hay muchos carros o no hay no hay mucha como, no quiero decir ambiente, pero no hay mucho relajo, ¿verdad? Como que uno se siente más calmado, se siente que más peaceful, más con la mente más like clear and stuff like that. Por eso, si ustedes tienen un plan para este Memorial Day Weekend, déjenos saber en nuestro chat. Buenos días, Saúl Olivas, ¿cómo estás? Y buenos días a todos ustedes. Buenos días, Evelyn Varelia. Hoy tenemos hay que darle una bienvenida a uno de mis amigos del undergrad, una persona que es apasionante de su trabajo y él es Edgar Palomino. Muchas gracias. Thank you so much for having me. Buenos días, amigos Darko. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, Edgar, te voy a estar preguntando las preguntas en español, pero si como te sientas cómodo, lo puedes decir bilingüe. Aquí usamos mucho Spanglish, Okay, por eso muchos de nuestros oyentes sí son Spanish speakers, por eso lo más que puedas, pero totalmente está bien si lo haces en inglés. Pero Edgar, cuéntanos dónde naciste, dónde creciste. Sí, yo nací en México DF. Ahí estuve los primeros 4 años de mi vida. Llegué aquí a los Estados Unidos y primero viví en California por algunos meses, por mientras que pues averiguamos la situación de dónde íbamos a vivir y vivimos y regresamos y llegamos aquí a Aurora, cerca de Elgin, el resto de 5 a 10 años. Y después ahí empecé a moverme mucho por el trabajo de mi papá. Entonces, vengo del DF. Sí hablo un poco español y está un poco bien, pero definitivamente es algo que voy a tener que visitar porque mi mamá y mi papá, los dos son allí. Ahí es donde realmente es mi hogar, hay que decir. Muy bien, muy bien. Y luego aquí vives en Aurora, dijiste. Vivo aquí en Aurora. Ok, sí, muy bien. Sí. Y luego, pues, cuéntanos quién eres tú, dónde estudias. Yo sé que yo y tú fuimos a la escuela a Aurora University, Sí, pero cuéntanos qué has hecho, dónde trabajas, qué estudias. Sí, entonces yo, como dijiste, fui a Aurora University y estuve allí por 2 años y agarré mi beca de mi bachelor's degree en psicología y en negocios. Entonces, para mí siempre me ha gustado psicología. Para mí es muy interesante por qué la gente hace lo que hace y por qué dicen lo que dicen y cómo piensan. Entonces, no sabía exactamente qué quería hacer con psicología, pero seguí lo que estaba interesante para mí. Y después de graduación, fui a graduate school y fui a la escuela que se llama Elmhurst University, que está como a 30 minutos de Aurora.
Y ahí es cuando empecé a estudiar lo que se llama Industrial Organizational Psychology. Es una palabra muy larga que Ujú. tenemos que cambiar un poco, pero significa, es como psicología en el trabajo. Y lo Okay. que me interesa a mí es no solamente los trabajos que son muy difíciles y cómo ayudar a las personas que trabajan ahí, a qué tipos de beneficios, a qué tipo de cultura hay en el trabajo, Mm, a por qué no podemos tener negocios que tienen procesos mejores para los que trabajan ahí, ujú. pero también qué podemos hacer para ayudarles a las personas que trabajan tener un sentimiento de que el trabajo realmente le da más que el dinero, pero que es parte de esa persona, que es Sí. algo que ellos valoran y al mismo tiempo pueden seguir y estando no solamente feliz, pero pueden hablar de trabajo con Ujú. felicidad o con honor. Y es algo Mm, muy difícil viendo esto en la ciencia, ujú. pero es algo que ya está muy importante y sigue subiendo. Yo creo que muchos negocios ya están viendo que las Ujú. personas no se van a quedar allí Sí. sin ayuda. Ujú. Y entonces estoy muy feliz que estoy en este tipo de trabajo y ahorita en este momento apenas terminé todas mis clases Muy bien. the graduate school. Oh, so you're done. Ya Oh, acabé. congratulations. Thank Congratulations. you, ya. Estoy trabajando para una compañía que trabaja en el realm of healthcare. Ujú. Entonces estoy viendo toda la información de cómo los doctores, las enfermeras, todos se sienten allí y qué podemos hacer para ellos porque es algo que es muy importante, especialmente en este momento en el mundo. Sí, Ya, muy bien. Y más con COVID, me exactamente. imagino, ¿verdad? Ya. Cuéntanos de tu trabajo porque se me Ujú. hace bien interesante lo que Ujú. haces. Sí, entonces para mí yo nunca pensaba que me iba a realmente estar en este tipo de, hay que decir, negocio en healthcare, Ujú. pero para mí, como dije anterior, quería entender cómo podemos tener un honor o valor del trabajo y no solamente para trabajar para ganar dinero, pero también para trabajar porque es un trabajo que me llama para mí. Ujú. Entonces, en el mundo de los hospitales y enfermeras y doctores, hay muchos problemas y muchas oportunidades de cómo podemos asegurarnos que los, los doctores y las enfermeras realmente están felices, pero Ujú. también tienen la ayuda que necesitan para tener trabajo y después irse a la casa y también tener tiempo con la Ujú. familia. Entonces, lo que la ciencia nos enseña es de que si nuestro, ¿cómo se llama? Workforce, Ujú. tienen muchos problemas que no pueden, tienen mucho estrés, no se sienten cómodos, no pueden hablar y realmente tener parte del negocio y decir esto es lo que necesitamos ayuda y realmente recibir la Ujú. ayuda, los pacientes que vienen a los hospitales van a sufrir porque nada va a estar funcionando lo mejor para el paciente. Entonces, ese es mi trabajo. Yo trabajo Okay. con todo, con toda la información que viene de, ¿cómo se llama? Data. Ujú. Entonces, cada hospital normalmente manda a cada persona que trabaja allí un survey para ver cómo se sienten y después yo agarro toda esa data y empiezo a ver qué tipos de insights se llama, qué Okay. información viene, si Ujú. estoy viendo o en esta locación Ujú. tenemos muchas personas que se están sintiendo mucho estrés. Ujú. Oh, pero al mismo tiempo en esta locación, por cualquier razón, no están contratando a las personas que se quieren quedar ahí mucho tiempo. Entonces, ¿qué está Ujú. pasando ahí? Y hablamos con el cliente para tratar de resolver ese problema. Oh, wow, muy interesante, Yeah, ¿verdad? yeah. Ok, bueno, hoy la main topic que vamos a Ujú, estar hablando de aquí es que estuviste en un TEDx ujú. y por eso cuéntanos qué es un TEDx. Sí, entonces, Antes que vayamos a más más de lo información. que vas a platicar tú, pero ¿qué es un TEDx? Para que la gente que nos está escuchando Ujú. sepa. Sí, definitivamente es algo que es muy recomendado. Ujú. En un TEDx es un lugar que es una compañía que deja a personas que tienen historias muy interesantes hablar de esa historia. Y normalmente es de diferentes, ¿cómo se dice? Topics. Ujú. Entonces, no, puede ser de ciencia, puede ser de filosofía, puede ser de cualquier tema que esa persona ha vivido algo y quiere compartir el mensaje. Entonces, tienen dos tipos de pláticas. Tiene el TEDx y tiene el TED.
Ahora, el TED es para personas que normalmente ya están mucho tiempo en ese específico Okay. tema, que ya han tenido 10, hay que decir años o 5 años investigando este tema, y las personas que van a esa plática normalmente, son CEOs o Yeah. personas muy reconocidas Ujú, en ese específico tema o en ciencia, ujú. tecnología. Y TEDx es un poco más local. Okay. Entonces, la escuela de Elmhurst University Ujú. tuvo su primer TEDx. Tomó 2 años para tener la licencia, para tener Okay. la plática Ujú, allí, y después empezaron a, pues, escoger personas que querían hablar. Teníamos que meter nuestra plática, tener un ujú, video de lo que íbamos a hablar, y ver si nos iban a escoger. Entonces, eso es lo que en TEDx es una forma de tener nuevas ideas, ujú, que normalmente quizás escuchas solamente con un amigo, una ujú, amiga o un ujú, profesor, una persona del trabajo, ujú. pero a tener la manera de transmitirlo a muchas más personas para Yeah. realmente compartir en esa Ujú. información. Muy bien, muy bien. Yeah. Bueno, el nombre de tu TEDx se llama Befriend Fear, Ujú, Create Meaning. ujú. Pues cuéntanos, bueno, antes de eso son las 8:11 y buenos días a Josué País y buenos días a todos los que nos están escuchando. Recuérdense que se sintonicen todos los días de 8 a 9 para escuchar estas awesome interviews que tenemos con gente locales y so cuéntanos, Edgar, tu qué es Befriend Ujú, Fear y ujú. Create Meaning. Sí, claro. Entonces, para mí, yo he visto que, hay muchas pláticas de qué vamos a hacer con el miedo que tenemos. Y lo que estaba viendo es de que teníamos dos temas. Uno de tenemos que ver el miedo que tenemos y tratar de superarlo, o tratar de decirnos que no tenemos miedo y vivir así. Y muchas veces eso sí ayuda. Pero para mí no me ayudaba. Entonces yo empecé a investigar qué significa tener un miedo y en una manera convertirlo a un amigo, y de qué pasa de eso, qué sigue. Y lo que yo vi es de que para mí mi mundo me abrió y empecé a construir mi propia manera de vivir, y al mismo tiempo crear mi razón por vivir en el momento de que yo compartí en el miedo aquí sí, como un amigo. Entonces es algo que es un proceso, y es muy diferente para cada persona. Pero para mí, viendo el miedo que yo algunas veces tengo como un amigo, es algo que puedo hacer no solamente una vez, pero muchas veces durante los últimos 5 años. Entonces, para mí es lo más importante, porque es bueno hacer algo y que te ayude una vez, pero si no te sigue ayudando y quizás es algo que realmente no es parte de ti, te estás mintiendo un poco. Realmente no sé si van a salir buenas, hay que decir, conclusiones de eso. Entonces, para mí eso es lo que significa tener un amigo con el miedo. Y es un proceso como que puedo hablar un poco más aquí de cómo yo encontré ese Sí. proceso, pero es lo que significa para mí en este momento. Muy bien. Y luego, pues cuéntanos Ujú, así, danos como una summary ujú. de tu TEDx para que, bueno, porque estamos muy interesados Yeah, yeah. de que platicaste Ujú, tu research, ujú. las preguntas que te hicieron al último, Sí, sí. cómo te sentiste. Sí, claro que sí. Aquí quizás pueden hablar un poco más inglés porque Ah, las sí, sí, pláticas de ya. Ujú, psicología un poco difícil de traducir. ujú, Pero puedo dar mi experiencia al primero, que es ujú, lo más importante, y que yo digo que me abrió mi mundo un poco. Entonces yo, como muchos niños, tenía mucho miedo creciendo. Yo solo era un niño que tenía miedo de todo, y no sé por qué. Es ujú, algo que solo pasó, Entonces crecí con el miedo, y quizás alguien puede decir que quizás es porque vine a un país que no conocía, ujú, y empecé en una escuela después de algunos años que nadie se veía como yo. ujú, Quizás eso es una posibilidad y algo que todavía estoy explorando, pero lo que sí sé es que crecí con mucho miedo, y la gente, todos me veían como un niño que se comportaba bien, pero en realidad yo me comportaba bien porque tenía miedo de comportarme mal. ujú,
Entonces, no sabía esto yo realmente. Sabía cómo me sentía, pero no podía ponerlo en palabras. Entonces, crecí y empecé a seguir, a tener decisiones y las decisiones que tomé fueron por el miedo. Normalmente tomaba la decisión que era un poco más fácil. Normalmente quizás no era la mejor decisión. Yeah. Y lo que pasó es me empecé a juntar con personas que no eran buenas para mí. Empecé a tomar decisiones de dejar la escuela porque tenía miedo de no sé qué voy a estudiar, entonces mejor no estudio nada. Y a los 25 años estuve en una posición que estaba adicto a drogas, no tenía un hogar, perdí mi hogar y no tenía nada de dinero. Y a los 25 años estuve en una parte de mi mundo que yo nunca pensaba que iba a estar. Pero me encontré con una oportunidad. Y la oportunidad que enseñó es uno de los psicólogos que se llama Viktor Frankl. Y él dice, y voy a decir esto en inglés porque así es como se traduce, pero he says, when you find yourself in a situation that you can no longer change, you're challenged to change yourself. Entonces, porque tenía que ver en mí mismo qué estaba pasando, ahí es cuando empecé la exploración. Entonces empecé la exploración en un lugar muy difícil, a dark place. Y de allí es como empecé a realmente, me di cuenta de que todas las decisiones que estaba tomando era de miedo, porque tenía miedo de que algo malo iba a pasar. Entonces, lo que hablo en la plática es de que lo primero que me tuve que enfrentar es regresar a la escuela. Y la primera clase que tenía que tomar era de speech. Tenía súper miedo de hablar en frente de personas. Siempre estaba shaking o no podía realmente hablar bien. Y me enfrenté a lo más chistoso para mí ahora me enfrenté a un minuto de plática que me dieron la segunda semana en la escuela. Y la plática era de hablar de mí mismo por un minuto. Y te digo, cuando estaba ya enfrente de personas que no conocía, me estaba shaking, sweating, todo. Podían ver, me estaban viendo y sabían que yo estaba muy nervioso. Pero lo que pasó de ese momento, después de, hay que decir, 10 años de no enfrentarme a algo que tenía miedo, es una voz dentro de mí empezó a hablar. The Greeks called this a muse. Entonces, a muse, to them, es como una voz que te dirige a lo que no tienes que hacer o a lo que sí tienes que hacer. Y para mí era lo que tenía que hacer. Y lo que me dijo era muy sorprendente porque realmente no sabía por qué me dijo esto, pero me dijo, tienes que brincarte de un avión. Es lo que me dijo la voz. Dije, brincarme de un avión, ¿qué eso tiene que ver con lo que apenas hice? Sabía que tenía mucho miedo de brincarme y tenía en realidad mucho miedo de altura, pero no sabía por qué. Pero dentro de una semana brinqué de un avión. Skydiving? I skydived, yes. Awesome. It was a great experience. Definitivamente cambió mi vida. Y lo que me averigüé es de que el momento de que te sales del avión es el momento de la mejor felicidad que podías encontrar después de todo este miedo. Y en ese momento es lo que decidí. Decidí irme a este proceso y a ver lo que iba a pasar. Y dentro de esos 5 años empecé a tener miedo, hacer mi miedo como un amigo y enfrentarme a lo que tenía miedo. Y con tiempo empecé a poder hablar, empecé a poder dirigirme a las cosas que eran interesantes, todavía sí tenía miedo. Y me salí de ese mundo de las drogas, del mundo de no poder tener algo consistent en my life. Y lo que hablo en la plática les enseño un model. I call it the model of meaning of fear, in which enseño cómo yo proceso la idea de hacer el miedo como un amigo. Porque tengo steps. Y en esos steps me ayuda a quedarme con la mentalidad de por qué estoy haciendo esto y lo que puede pasar depende en el proceso del miedo que me estoy tratando de convertir como un amigo o como una amiga. Entonces,
esa es la plática. Y definitivamente es la primera vez que estaba en público diciendo a las personas que estaba adicto a drogas. Entonces, definitivamente era algo que abrió mi corazón y al mismo tiempo las personas vinieron a hablar conmigo y me dijeron, entiendo cómo te sientes porque yo pasé con esto también. Entonces, no solo era mente yo. Y eso es lo que me gustó más de la plática, definitivamente. Muy bien, wow. Este, can we get control one? 'Cause that's amazing. Pienso que también haciendo el TEDx, a lo mejor era uno de tus miedos también. O el miedo estaba allí. And you overcame that, so that's awesome. Yeah, definitivamente. Thank you, thank you. Ahora, ahora para mí cuando empiezo a platicar o sé que voy a platicar con alguien, aprendí de lo que era el miedo. No era miedo de hablar, sino era miedo de que quizás la gente no iba a pensar que yo realmente no sé qué estoy hablando, o realmente no estoy poniendo las palabras perfectas para que realmente entiendan lo que estoy tratando de decir. Solo era puro miedo de fallar. Y cuando me di cuenta de que es bueno fallar, porque aprendes algo de eso, es cuando empecé a poder hablar. Entonces, todo ese tiempo que estaba ya afuera, atrás de TEDx, le estaba diciendo a todas las personas que iban a hablar conmigo, les dije, este momento es mi favorito, el momento antes de hablar. Porque en este momento me estoy sintiendo más vivo que en otros momentos. Sé que estoy vivo y que cualquier momento no puedo estar vivo. Entonces, esta es la sensación que me gusta. Pero tienes que seguir a la siguiente, el proceso que es realmente hacer la cosa que te da miedo. Y toma mucho tiempo algunas veces para hacer eso. Me tomó 25 años. Pero es algo que puede traer mucho, hay que decir value, pero realmente saber qué tipo de value es difícil de decir por cada persona. Sí. Luego aquí Dora Sánchez dice judgment. Pues en medio de judgment. Definitely judgment. Dicen un filósofo, in English, he says, we tend to suffer more in imagination than in reality. And es cierto, nosotros somos nuestros más serios críticos. Nosotros, we judge ourselves more often than other people might. And even if other people do judge you, it doesn't matter. Right. It matters about what you're doing. ¿Qué estás haciendo tú? Y entonces definitivamente, buen punto. Judgment es mucho de eso, el miedo también. Sí. Buenos días, Jasmine. Buenos días, Dora. Y buenos días, Casildo y María Charito. ¿Cómo están todos ustedes? Y recuérdense que nuestra pregunta del día es, ¿cuáles son sus planes para Memorial Day Weekend? Edgar, ¿cuáles entre tu TEDx, cuáles eran like the cultural influences que tenías que you put into like your talk? The culture influences, de cómo puedo seguir con el proceso del miedo o ¿cuáles eran las influencias de ser mexicano, de tener tu background, que viniste a un país nuevo, esas cosas? Es una muy buena pregunta. Para mí, yo crecí cuando vine aquí, realmente tuve una experiencia que pude aculturarme un poco mejor al principio, pero no vi las consecuencias de todo el cambio hasta que crecí. Entonces, quizás esa historia no es específicamente para solo mí. Muchas personas probablemente viven con eso, pero para mí se enfrentó con el miedo, y eso es cuando las dos cosas juntas, con los problemas de las decisiones que estaba tomando y cómo vivía mi vida. Ahí es cuando realmente empezaron los problemas. Entonces, es algo que todavía estoy averiguando un poco, de cómo las influencias o las cosas que eran tan diferentes culturalmente aquí en los Estados Unidos, que causaron las cosas que me llevaron a hablar en a TEDx Talk, y also todas las decisiones que tomé en la vida. Pero lo que sí puedo decir es una cosa que realmente sí sé, y es que yo, cuando terminé la plática en Elmhurst University,
dos hispanos vinieron a hablar conmigo Yeah. y tuvieron la misma experiencia que yo tuve. Los dos me dijeron, y uno era creo que los dos eran de Colombia, y los dos me dijeron, cuando vine a este país me empecé a callar, no quería hablar. Y cuando yo hablaba, mis manos no podía, they would shake. Y esa misma cosa que me pasaba a mí. Y casi me vino un poco como que quería llorar un poco porque las personas que me dijeron esto entendí cómo estaban sintiendo y ya ese momento ya estaban bien, enfrentaron a lo que tenían que enfrentar y en su manera, que es muy importante, la manera de este proceso puede ser muy diferente para cada persona, pero ellos me podían compartir en su experiencia y me di cuenta que yo no estaba solo. Entonces, la cultura, las diferencias en cultura tienen pues un impacto que realmente muchas veces no sabemos qué tipo de impacto tienen hasta que empezamos a confrontarnos cosas en la vida y vemos las diferentes cosas que pueden tener influencia en cómo tenemos las decisiones. Para mí, mi mamá, mi familia hicieron todo lo que podían, más realmente porque, es como todos sabemos, viniendo como un inmigrante a este país, no es fácil. Y entonces para mí, si yo puedo hablar del miedo, que muchas veces viene cuando vivimos en un nuevo lugar, y hacerlo como un amigo, una amiga, creo que realmente puede tener un gran impacto si lo vemos como algo bueno, no necesariamente como algo muy malo. Right. Ujú. Buenos días, Bianca Camargo. Recuérdense que voten. Se me hace que early voting is already it's opened. Started on Thursday of last week, yeah. Yeah, so go out and vote. Y también Dora dijo, I can completely relate with everything. Not that I have experience, but have family members who have struggled with addiction, which also affects me many years later, not having resources to help them. Yeah. Yeah. Thank you so much for sharing that. What was her name? Dora. Dora. Yeah, thank you for sharing that. Yeah, addiction is a whole other monster, right? And one of the things that I didn't get to share in the talk was that not everyone gets out of it. I was fortunate enough to get out of it in my own way. So my hearts and thoughts are to those that are still struggling with it because it is a complex thing that we all sometimes have to deal with. Maybe not all, but when you do have to work with it, you just need compassion and empathy in that situation. So thank you for sharing that. Y luego, bueno, son las 8:27 y Curtis, if you can take us to a commercial. Buenos días, amigos. Aquí están los titulares locales, las noticias reales con gente real, historias reales 100% Aurora. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más información más actualizada sobre todo nuestro contenido. Ahí también pueden ver todas nuestras entrevistas y recibir notificaciones cuando salgamos en vivo. Pusimos el enlace en el chat. La Cámara de Comercio Hispana Regional de Aurora tiene su evento de networking de jóvenes profesionales que tendrá lugar este viernes 27 de mayo de 6 de la tarde a 10 de la noche. El costo será de solamente $35 por persona y se llevará a cabo en el Borough Gravity, ubicado en el 56 South LaSalle Street. Para registrarse, le vamos a dejar el enlace en el chat. Nuestros amigos del Hotel Índigo están contratando para muchos puestos excelentes, como recepción, camarero y mantenimiento. El hotel está ubicado en 120 Water Street en Naperville, en el Paseo del Río. También ofrecen excelentes beneficios y ventajas a tiempo completo y parcial, si a usted le interesa el tiempo parcial. Incluido, también tienen 401k y un plan de descuento. Para más información, comuníquese con nuestra amiga Liz Burunda al 331-401-5510. La Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Kane, junto con Kane Senior Services, presentará un video en vivo por Facebook sobre el impacto físico, mental y financiero del abuso de ancianos. Esto se llevará a cabo de 6 a 7 p.m. mañana 26 de mayo.
Los panelistas destacados serán la agente especial del FBI, Siobhan Johnson, el alguacil del condado de Kane, Ron Hine, y muchos otros. Esta será información útil y estará abierta al público. El enlace para su página de Facebook del fiscal del estado se lo vamos a poner también en el chat. Que nos traigas para atrás, Curtis, I'm going to deliver these news. Okay. Las mujeres jóvenes en Illinois ya pueden enviar su solicitud para participar en el programa de ComEd EV Rally para construir y correr autos de carrera eléctricos. Same thing. Las aplicaciones, para inscribirse en este programa ya se ha iniciado para las niñas que residen en Illinois entre las edades de 13 y 18 años. Cada participante recibirá una beca de $2,000 para completar el programa. Aprenderán de los mentores de ComEd, compartirán con sus compañeras y aplicarán su conocimiento en STEM para construir un electric car. But yeah, so this will be taking place in Chicago el sábado 6 de agosto. And I'll give this to Mireya so she can put the link, right? Yeah. Okay, cool beans. Thank you. Okay, muy bien, gracias por... Oh wait, my notes were there. Bueno, muy bien. Thank you, María. Okay. Bueno, ya regresando otra vez a nuestra plática muy interesante de Befriend Fear and Create Meaning. Cuando estábamos hablando me recuerdo de una historia de mi papá, porque mis papás también son inmigrantes, ¿verdad? Y mi papá estaba trabajando en una fábrica más de 25 años. And, there was, the last few years, there was, a point where, no le estaban pagando bien, las condiciones estaban, just no estaban bien, he wasn't progressing. Y mis papás siempre nos han enseñado que queremos que progresar en la vida, queremos que luchar para mejorarnos a nosotros mismos, right? Y él se sentía así, he felt stuck. I felt it. We all saw him just, estresado por ir a su trabajo and stuff. Y él tomó la decisión de to find another job. Era su trabajo de 25 años. Y sí habla un poquito inglés, pero, just still that communication barrier was there. Y él dijo, me voy a buscar otro trabajo, and he did, and he got a CDL, knowing, minimal English and still passing that CDL, me recuerda mucho de él se enfrentó su miedo de, no me importa si no hablo tan mucho inglés, voy a estudiar, me van a ayudar aquí, mis hijas, mi esposa, whatever, and creó significado de eso. Dijo, yo les voy a enseñar a mi familia que hay que progresar, aunque uno tenga miedo de lo que sea, right? So, definitely, hay muchas historias, como dices, como estabas diciendo hace rato, que la anxiety, a lo mejor aquí todos tenemos anxiety, pero se ve diferente en nuestra razón, right? So, but yeah. So awesome. Bueno, so let's continue. ¿Por qué te interesó este tema? Me encanta esa pregunta. Quiero decir un poco de tu historia bien rápido, que eso es exactamente lo que me encanta de tantas las historias, de enfrentarnos o ver el miedo con quizás como un amigo, o qué pasa si realmente tomamos
ese next step cuando sabemos que estamos en un lugar que no es bueno para nosotros. Sí. Y se ve que tu papá hizo exactamente eso. Entonces, esa historia me inspira. It's very inspirational. Porque mucha gente hace eso y después unas cosas difíciles pasan de eso. Pero tomar el proceso, la primera cosa que tienes que hacer es take the first step. And he took the first step and he went from there. Y Viktor Frankl, the famous psychotherapist, to him, that's courage. You know, es algo que courage is always needed. And that's what he did. So thank you for sharing that story. Muchas gracias por esa historia, porque realmente es exactamente lo que para mí me inspira siguiendo hablando de este tema, porque veo que como realmente puede cambiar muchas buenas situaciones en la vida de muchas personas. Sí. Entonces, atrás a tu pregunta, ¿por qué me interesa este tema específicamente? Lo que definitivamente para mí es lo más interesante es qué tipo de research en la ciencia hay sobre fear, y cómo se puede, hay que decir, qué influencia tiene el miedo cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, hay un tema que se llama imposter syndrome en psicología. Imposter syndrome es cuando una persona quizás empieza un nuevo trabajo y quizás están completamente cualificados para el trabajo, pero se sienten como que realmente no merecen la posición. Y eso causa muchos problemas. Empiezan a disengage, significa que empiezan a moverse para atrás, como no platican, no dan parte de la opinión del trabajo. Y lo que veo también es que realmente en los hispanos, minorities in general, si estamos en un lugar que no tenemos un mentor o realmente no sabemos, es algo completamente nuevo de donde vinimos, nos enfrentamos con el imposter syndrome. Y para mí quiero ver qué puedo investigar en the research with that. Entonces, en IO Psychology o psicología en el trabajo, para mí ese es el tema que voy a empezar a investigar. Y estoy en pláticas con algunos profesores en otras universidades sobre qué tipo de temas ellos tienen, para ver si hay unas conexiones ahí que podemos investigar juntos, y a ver si hay algo que realmente puede ayudar a las compañías y a las personas que trabajan en esas compañías, para seguir entendiendo que el imposter syndrome nunca se va a ir, siempre va a estar allí. Pero ¿qué significa? Y cómo podemos verlo en otra manera, para quizás verlo como un amigo en una manera, y tener el support de las personas que trabajan allí, porque todos, no importa si estás 20 años en la profesión, todavía vas a sentirte like an imposter. Entonces, en work, esa es la razón que sigo experimentando y viendo ese tema. Pero en la vida personal, para mí, siguiendo el miedo es una parte de mi vida que siempre va a estar ahí. Si tenía fotos aquí de cuando era niño, siempre lloraba. Oh my God. Mi mamá, God bless her, yo siempre lloraba como niño, siempre tenía miedo, como estaba diciendo. Entonces, la manera completamente diferente de cómo vivo mi vida me trae meaning into my life. Entonces, empiezo la plática de TEDx con un mensaje de un writer, una persona que escribió un libro muy, muy bueno. Se llama Marianne Williamson. Is a writer. So I'm going to recite it real quick because I think it's very important. ¿Y cómo se llama el libro? Return to Love. Return to Love. So she goes, our greatest fear is not that we are inadequate. Our greatest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Y para mí, eso era cierto. Cuando estaba en la oscuridad, yo pensaba que la oscuridad es lo que tenía miedo. Pero la oscuridad se convirtió en mi vida comfort zone, la vida que estaba normal, que para mí me sentía bien. Cuando me empecé a enfrentarme a la luz, es cuando me enseñé enfrente de todos, mira, no soy perfecto. Mira, estas son todas las cosas que son imperfect about me. Y como un perfeccionista que soy,
Eso para mí, oh my God, anxiety. Pero después de un tiempo vi que eso es lo que me daba más miedo, pero ahí es a donde realmente viene todas las cosas muy buenas en la vida para mí. Entonces, eso es la razón que sigo con el tema y quiero seguir viendo si es algo que puedo en una manera encontrar un proceso como estoy hablando ahorita o encontrar una manera de solo compartir la información para que también ayude a las personas que viven con ese pensamiento de miedo o viven su vida haciendo las decisiones por el miedo, porque para mí se vino a una adicción, pero para otras personas pueden otras cosas peores o quizás otras cosas que son más difíciles de salir, quién sabe. Entonces, si solo sigo hablando y veo que las personas están reaccionando de una buena manera, voy a seguir ayudando en cualquier manera que pueda. Pero eso es el tema que para mí, cuando escuché ese quote, dije, oh my God, es exactamente lo que cuando yo estoy en una posición de miedo, cuando después que lo hago, el mundo se me abre. Apenas hace algunas semanas fui bungee jumping, porque cuando empecé a hablar de TEDx, la voz dentro de mí me dijo, you're a hypocrite. ¿Cómo vas a hablar? Ten miedo en el TEDx talk, and you're afraid. Tienes miedo de irte a bungee jump. You're a hypocrite. Y dije, sí. Entonces tuve que hacerlo. Y let me tell you, los quizás 60 minutos de puro miedo, estaba shaking, estaba brincando y lo hice. Pero el momento que brinqué era el momento de happiness, maybe is a good way to say it, bliss. Es algo que es difícil de poner palabras, pero sabes cómo te sientes cuando estás en ese momento. Entonces, eso es para mí lo que yo tengo que vivir mi vida así para también poder hablar del tema con otras personas. Y la segunda parte, que terminando tu pregunta, la segunda parte que dejé la plática es enseñando qué Marianne Williamson pensaba de esta luz. Porque en la primera parte dice, esta es la luz, realmente es lo que tenemos miedo, ¿verdad? No es lo que tú crees que tienes miedo, es algo diferente. Entonces, ella dice, as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. And that's, para mí, That's nice. It's beautiful. right? And the writing of her experiences with fear and what she thinks about love, that's the ultimate goal for me. And if I'm working on myself, will I then welcome others to come in and share in whatever great things I'm learning, and can I share what they're learning? And so far, en las experiencias que he tenido, la gente que he conocido, he aprendido tanto, he tenido experiencias que nunca iba a poder tener si no tomé el riesgo de algo que tenía miedo. Y muchas cosas buenas salieron de eso, pero me tenía que enfrentar a muchas cosas que tenía miedo y era un proceso de muchos años. No es algo que vino en un momento y fallé muchas veces. Eso es lo más importante. Fallé muchas veces. Había muchas veces que quería hablar con una persona que se veía muy interesante y no hablé con la persona. Y ese día fui a la casa y dije, ¿por qué no hablé? ¿Por qué tenía miedo? Ok, la siguiente vez puedes hablar. Es about empathy to yourself. Y over time, con tiempo, empiezas a entender que solo es un proceso que fallas, ok, no fallas, qué bueno, sigues. Y empiezas a tener personas alrededor que quizás piensan lo mismo. Muy bien, wow. Aquí, buenos días, Fabi Flor, y Dora dice, heartfelt topic, great guest. Thank you. Good morning, Aurora. So, Thank you. muy thank bien. you. Bueno, son las 8:44 y bueno, se me fue así, me dejaste speechless. Very inspiring stuff. Cuéntanos así, si puedes, los steps del proceso que platicas en tu plática. Sí, definitivamente. Entonces, eso es algo que son parte de mi experiencia y también parte de research, empirical research,
porque para mí es muy importante decir, ok, esto es lo que yo hago, pero ¿qué estamos en el research realm? ¿Qué procesos tenemos que sabemos que es algo valid? Como se dice en la ciencia, Sí. es algo que tú puedes hacer, que yo puedo hacer, que cualquier persona puede hacer y vemos resultados. Entonces, primer proceso número 1, y hay que decir si lo vemos como un círculo, el círculo más pequeño, anxiety and fear. Entonces, como un ejemplo, hay que decir, tienes mucho miedo de hablar con una persona que te gusta, hay que decir. Right away, ¿qué te pasa? Empiezas con la anxiety, viene el fear. Entonces, en la research, hay research de ya casi 70 años que enseña que cuando tomamos los niveles de ansiedad con las personas, vemos que la performance realmente se sube también con the anxiety. Entonces, lo que ellos dicen es de que no podemos tener good performance without a little anxiety. Entonces, significa que anxiety es normal. Es algo que normalmente pasa, y cuando tenemos mucho anxiety, que realmente no podemos realmente funcionar muy bien o realmente hacer el trabajo o hacer lo que tenemos que hacer en esa posición, ahí es cuando the performance falls. Entonces, sí hay un límite, y ese es límite algo que tienes que explorar para ti. Pero eso es como un balancing act. It's a balancing act, yeah. Empiezas, y la única manera que yo encontré de realmente ver cuál es la tuya es tratando muchas veces, Entonces, pero la mentalidad que yo empiezo con es de que anxiety is not bad. Anxiety te dice que hay algo allí. Uno de mis mejores writers, Stephen Pressfield, y él escribió este libro que se llama The War on Art. Y él lo que dice, he calls this resistance. Resistencia, para él significa que hay algo allí que él tiene que explorar. Y para él es escribir, ser un writer. Él tomó 30 años para convertirse en un writer, pero cada año escribía y falló muchas veces, como muchas veces. Y dijo que cada día solo se sentaba por 4 horas y confrontaba esa resistencia. Y muchas veces salió algo bueno y muchas veces salió algo nada, como realmente las palabras no servían, pero lo hizo. Entonces, ese es el proceso. Entonces, ese es step number 1. Anxiety does not mean that there's anything bad there. Es algo que tienes que tomar tu tiempo y investigarlo en la manera que sirve para ti. Step number 2. Cuando empiezas a enfrentarte a esa persona que quieres hablar, porque ya entiendes que es algo bueno, hay que decir, tienes que entender que hay un proceso de create meaning. Entonces, Viktor Frankl, sigo hablando de Viktor Frankl, para él, él vivió during the Holocaust. Entonces, él vivió en 4 of the most deadly concentration camps during the Holocaust. Y lo que él encontró es de que en la vida en una manera te dice que es tu responsabilidad de create the meaning behind what's going on. Y él empezó a tener esa mentalidad cuando salió y empezó a crear un logotherapy. Es his philosophy. Entonces, para él, la razón número 1 realmente es to find meaning. And you have to create it for yourself in every situation. En cada situación tienes una oportunidad para create meaning. Entonces, para mí, si tenemos este ejemplo de hablar con alguien que te gusta, lo que vas a encontrar es de que el momento que tú hables con esa persona, si te viene y te dice, oh, sí, hay que, empiezas a platicar, o quizás van a agarrar algo, un coffee, o solo platican por 5 minutos y después ya no platican anymore. Algo te pasa ese momento. Mucha gente llama como felicidad, pero cuando te enfrentas a algo que tienes mucho miedo, es un poco diferente que felicidad. Es como de-stressor. Te sientes un poco más como confident. Y tú puedes crear the meaning for yourself. Y es muy poderoso esto porque significa que si también fallas, no tiene que ser algo malo. Y esto es parte del step number 3, que se llama growth mindset. Entonces, hay research by un profesora muy famosa que se llama Carol Dweck. Hay un libro que se llama Mindset. Definitivamente, I recommend it, a mindset book.
en the research, lo que enseña la ciencia es de que si te cambias tu manera de pensar, de que cada persona nace con estos tipos de habilidades y esto es lo que la persona puede hacer, porque si no tiene 120 IQ, no puede convertirse en doctor, ¿verdad? Con un growth mindset significa que si estudias, si tratas lo más que puedas, puedes superar cualquier cosa. No significa que puedes ser, hay que decir, famous basketball players, si if you're like 5'5", quizás, pero normalmente no. Pero es una mentalidad de empiezas a pensar de cómo fallas y qué significa cuando fallas. Y usando esas dos maneras de growth mindset y create meaning, empiezas a investigar las cosas que realmente importan en la vida y si es algo que tienes que tratar otra vez. When I went skydiving, that's what I found. Jumping out of that plane, I found out that what was I scared for? ¿De qué tenía miedo por tantos estos días? De que no había nada de tener miedo. Y mi meaning era con las personas que estaban en el avión conmigo, que tenían tanto miedo como yo, pero estábamos brincando juntos y no estaba solo. Entonces, esos son los steps. Número 1, sabemos que el anxiety va a venir y el fear va a venir. No significa que está malo. Número 2, hay una oportunidad de create meaning. Pero durante ese proceso tienes que tener un growth mindset, entendiendo que this is a process. We have to be kind to each other, to ourselves, con mucho amor y con la mentalidad de que seguimos con este proceso. No es de fallar o de ser successful, pero de vivir la vida en la manera mejor que tú puedes. Y después, step number 4, well-being. Cuando sigues con este proceso, en realidad empiezas a tener más experiencias que nunca ibas a tener, empiezas a conectarte con personas que nunca te ibas a conectar. Y para mí, it increased my level of well-being. Entonces, es un proceso que vienes y fallas y vienes y fallas, pero nunca sabes qué vas a encontrar de este proceso. Pero para mí, muchas cosas muy buenas, meaningful things, han venido a mi vida y trato de vivir así cada día. Entonces, parte del research viene con este proceso y es definitivamente es algo que estoy explorando para ver cómo puedo empezar a tener este proceso en compañías o solamente trabajando con personas que quizás quieren irse a brincar con el avión conmigo, porque ahora brinco cada verano. Oh, wow. Entonces, sí, hasta me dieron ganas de brincar, porque pues, como dices, de que, what's that fear? Like, what's holding me back? Yes. I mean, why, you know? Yeah. Pero por eso hay 4 pasos. 4 pasos. Entonces, es la ansiedad y la fear normal. Si tienes mucha ansiedad y fear, quizás te está diciendo que hay algo importante allí. 2, create meaning. Hay una oportunidad de tener meaning de esta situación, ¿verdad? Y muchas veces no vas a enfrentarte a lo que tienes miedo. Está bien. Atrás a step number 1. La próxima vez tienes la oportunidad, porque siempre vas a tener normalmente otra oportunidad si es algo que realmente tienes mucho miedo. Número 3, growth mindset. Tener la mentalidad de que no es de que solo una persona puede hacer esto porque nació con estas cosas que tienen o el dinero. No. Tú puedes hacer lo que quieres hacer. It takes time, it takes concentration, it takes hard work. Growth mindset. And 4, well-being. Cuando empiezas a vivir tu manera, si realmente quieres investigar tu miedo como un amigo o como una amiga, cosas buenas pueden venir, cosas malas pueden venir también. Es una cosa que es diferente para cada persona. Lo que dicen muchas veces, lo que escucho es de que antes de que las cosas se pongan mejor, se tienen que poner mal. Y eso es realidad, it's like, it's always darkest before the dawn, pero sigue. Y habla con personas que te puedan ayudar también, porque yo no lo hice solo, yo tuve un terapista, yo tuve mi mamá, yo hablé con las personas que necesitaba hablar y es un proceso que puedes compartir con otras personas también. Muy bien. Bueno, buenos días, Gloria Jurado. Buenos días, Tania Hernández. Buenos días. Y también nos dicen María Charito, great topic. Muy bien. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar si tenemos preguntas? ¿Y cuándo va a salir tu TEDx? Ya sé que todavía no estaba online, pero eso cuéntanos
¿dónde lo podemos encontrar? Sí, definitivamente. Entonces, el plan era que iban a tener el link para el video este mes, pero se ve que va a tomar hasta el final de junio. Okay. Entonces, cuando el link salga, definitivamente lo comparto con todos aquí. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Y después me pueden encontrar en el Facebook, que somos, ahí estoy como amigo contigo. Y también tengo un LinkedIn, el LinkedIn que puedo compartir con ustedes también para compartir con todos que escuchan aquí con nosotros hoy. Si tienen preguntas, quieren saber más de work psychology, si tienen preguntas sobre la escuela, que pueden hacer para graduate school. Entiendo que mucha de esta información, sé que ya estamos mejorando la información para todos, pero si tienen preguntas de qué hice yo, qué tengo, qué personas con quién hablé, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí definitivamente respondo más fácil que Facebook. Muy bien. Ok, y luego siempre terminamos nuestro show con un mensaje positivo. Por eso, ¿cuál es tu mensaje positivo para la gente que nos está escuchando? Oh, muy buena pregunta. Mi mensaje positivo es aquí, para mí, lo más importante, no lo más importante, pero hay que decir, lo más difícil creo que ahorita es como estaba hablando antes de la plática hoy, tener la mentalidad de lo positivo o lo negativo. Entonces, uno de las personas, Marcus Aurelius, que era un leader in the Roman army, was like an emperor, como un rey. Él dice que nada que te dice una persona te puede lastimar. Solo tú puedes dejar que esa persona te lastime. Eso es definitivamente 100% para mí. Entonces, si pasas algo hoy o te enfrentas con una persona que quizás tiene un mal día o quizás no sabes qué está pasando con esa persona, pero sabes que te hizo sentir de una manera, puedes decir, tú tienes el poder de que dejar que esa persona te haga sentir así. Entonces, ¿quieres darle el poder a eso o te quieres quedar con esa mentalidad de que no, nadie me puede sentir a mí nadie me puede sentir como algo negativo, a lo menos que yo lo deje a esa persona? Entonces, con esa mentalidad siguen y trata de sonreír a cada persona que ves, porque muchas veces no sabemos qué está pasando con la vida de otra persona, pero unas veces solo una sonrisa realmente ayuda. Entonces, ese sería mi mensaje y muchísimas gracias realmente. Bueno, muchísimas gracias a ti, Edgar, por venir a contarnos sobre Befriend Fear and Create Fear. I mean, create meaning, not fear. Befriend Fear, create meaning. Muchas gracias por venir y platicarnos sobre este tema que a muchos les gustaron. Jasmine dice, gracias Mónica y Edgar por este capítulo de Buenos Días Aurora, made my gloomy morning. Awesome. Y buenos días, López Laura. Bueno, muchas gracias, Edgar. Te lo agradecemos por venir y compartir tu historia. Y gracias. Y recuérdense que se cuiden before that, Edgar, sí platicamos sobre todo lo que querías habar. Definitivamente, ¿Sí? Okay, fue un placer. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien, awesome. Bueno, y luego les vamos a compartir ese enlace del TEDx de Edgar cuando ya salga en el online. Y también, a lo mejor también nos puedes compartir tu PowerPoint para que la gente lo pueda leer. Pues tengo los dos videos del brincar del avión y brincar de bungee jump. Muy bien, muy bien. Si están interesados, sí. Lo puedo compartir. Ok, muy bien. Y luego, bueno, que tengan un feliz miércoles y recuérdense que se cuiden a sí mismos y a los demás. Bye, Aurora.